De mi querido José Buendía. Les doy la bienvenida y hoy el tema está muy interesante porque vamos a hablar de los homicidios a los periodistas, los compromisos que debe existir de las autoridades con la libertad de expresión. Y hoy me acompaña en el estudio mi querido Francisco Guerrero. ¿Cómo estás? Muy bien, Fabiola. ¿Y tú? También un placer, como siempre. Gracias, Fabio. Estar contigo compartiendo esta mesa de opinión Y es un pública. tema que alrededor de nosotros tiene una enorme etapa histórica. Recordemos que el primer periodista que causa polémica en nuestro país es Manuel Buendía, con aquella página que tenía precisamente en el periódico Excelsior y que es acribillado, se dijo entonces, o culparon entonces al director de la Federal de Seguridad, a Zorrilla. Tiempo después se hace la investigación y resulta que es un señor de apellido Moro, que actualmente está cumpliendo una condena. Sí. ¿En qué momento llega la libertad de expresión a confundirse con un libertinaje de expresión? ¿Hasta dónde las notas de algunos compañeros periodistas comprometen su propia integridad física? ¿Y hasta dónde el Estado mexicano va a ser capaz de poder estar en un momento tan crispado, alerta a lo que ocurra? ¿Por lo que escribes o por lo que no escribes? Exacto, y además incluso tener que esclarecer muy bien si el atentado o el crimen contra el periodista tuvo que ver con su profesión, con lo que estaba investigando. Exacto. O tiene que ver con otro tipo de situaciones. Exacto. Que justamente le toca a la autoridad de esclarecer, ¿no? Y qué bueno que tocas el tema de Buendía, porque es de los pocos crímenes que se han documentado que tenían que ver con su profesión y era un homicidio político, ¿no? Era una reflexión que él hacía a diario. Exacto, sí. En donde escribía algunas notas políticas que probablemente sucedieran, y en aquellos momentos se da, digamos, una confrontación con Manuel Bartlett, hoy destacado y prominente morenista, ¿no? Hombre tan limpio, tan congruente, siempre lleno de toda esa parsimonia, y es a él a quien en un principio señalan por haberle correspondido estar como titular de la Secretaría de Gobernación. Sí. Pero ha avanzado tanto esto y ha avanzado tanto la inteligencia artificial, que ya desde el anonimato de las redes, desde la cobardía de un meme, empiezas a agredir a un periodista. Posteriormente puedes hacer lo que quieras. No lo podemos permitir, no se puede doblegar la libertad de expresión, pero tampoco la expresión se debe de convertir en un libertinaje. Sí, claro. ¿En dónde está esa línea? ¿En dónde está esa barrera, Fabiola? Paco, te voy a interrumpir porque quiero presentarte a ti y a nuestro auditorio a la doctora Claudia Cruz. Ella es la directora del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Buenas noches. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Pues fíjate que estábamos hablando de este tema y hay de repente muchas cifras. Cada organismo de la sociedad civil, cada representante o comisión investigadora, incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene sus cifras. Los propios medios de comunicación tienen sus propios conteos de las víctimas. Pero ¿nos podrías dar un primer balance de en qué momento estamos en esta situación? Pues mira, el término de las cifras, digamos, de cuántas personas han sido agredidas, depende mucho, por lo menos en los mecanismos de las personas que necesitan la atención. Agresión y que denuncian. física, Agresiones, amenazas, agresiones o amenazas. No se dice de qué tamaño, ni qué, o sea, puede ser un nivel bajo, un nivel alto, un nivel medio. Agresión. No, es agresión, una agresión sí. contra la libertad de expresión, que ese es el tema. No, bueno, está intrínseca, digamos, la actividad periodística en la libertad de expresión. Me parece que ahí hay algunos todavía periodistas que alegan que no tiene nada que ver la libertad de expresión con la actividad periodística, pero está intrínsecamente ligada, es parte de, digamos, el tema de la libertad de expresión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en los mecanismos? Es a partir, bueno, del año pasado, después de que asesinaron a
de Chihuahua, después de los compañeros de Chihuahua que fueron asesinados y demás, fue que se acuerdan el protocolo de actuación de todas las instancias de gobierno desde el mecanismo federal con todos los gobiernos de los estados de la República, a través de las secretarías de gobierno se establece que haya unidades de protección ¿Y lo han estatales, respetado ¿no? los gobiernos estatales? El mecanismo federal, digamos, es el que tiene como la coordinación. No, en México existen nada más 2 mecanismos formalmente por ley, el federal y el de la Ciudad de México. Están existiendo, digamos, ¿El de la otros Ciudad espacios. de México o del resto de los estados? No, solamente de la Ciudad de México y de la Federación. ¿Y no hay ningún estado? Permítame. Hay unidades estatales de protección que están a cargo de las secretarías de gobierno, donde ellos establecen una coordinación con el mecanismo federal. Nosotros como Ciudad de México, como gobierno de la Ciudad de México, que tenemos, digamos, una muy buena relación con el mecanismo federal, incluso antes de que existiera este protocolo, incluso antes de que existiera la propia ley de la Ciudad de México, ya se establecía, digamos, un mecanismo de coordinación. La mayoría de los periodistas atendidos por el gobierno de la Ciudad de México, en realidad, y que han sido protegidos por las instancias de gobierno de la Ciudad de México, son personas que están allegadas más bien al mecanismo federal. Y la ley establece qué tipo de protecciones se tienen que ir realizando. Estas tienen que ver sobre todo más en términos de la seguridad, depende de los niveles de riesgo que tengan, puedes tener incluso seguridad de escoltas, puedes tener seguridad de patrullas, cámaras, videocámaras, en fin, lo que implica un ámbito de seguridad, acompañado de una parte que también es esencial para nosotros y que en el fortalecimiento de la propia ley nosotros nos instalamos en el 2016, en diciembre, somos una entidad de año y medio que estamos trabajando y con ello hemos visto todo el tema del modelo de atención, que eso implica no estamos cuidando ni estamos protegiendo autos ni casas, no, son seres humanos que además tienen un asunto de vulnerabilidad por todos los temas que tienen que están intrínsecos de su propia actividad, que es las amenazas, las agresiones por su propia actividad. De entrada, nosotros le creemos a todas y a todos los que se presentan estas son las amenazas y tenemos que hacer las denuncias para que se haga un proceso de investigación. Pero desde ese momento tienen todas las garantías, digamos, de estar protegidos por las instancias de gobierno de la Ciudad de México, tanto la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, que puede establecer una serie de medidas de protección también para ellos y ellas. Y la idea es que con este tipo de seguridad puedan seguir desarrollando su labor, que eso es lo principal, ¿no? O sea, no es que además te voy a poner una escolta y ya te desapareces y te guardas y no haces, no, la idea es que puedan seguir haciendo toda esta labor. No solamente es para periodistas, para personas que trabajan en tema de la libertad de expresión o que ejercen en el ejercicio de su libertad de expresión se ven amenazadas, sino también para personas defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, ese es el tema de nuestro mecanismo en la Ciudad de México. Paco, antes de darle la palabra a la doctora Claudia, estabas tú mencionando la diferencia que hay entre libertad de expresión y el libertinaje, que no solo en el papel, sino también, lo has dicho muy bien, en las redes sociales, se confunde y cualquiera desde el anonimato puede decir y hacer, acusar o incluso difamar. Pero me llama la atención porque a lo mejor ya no te permití concluir, pero de todas maneras, independientemente de lo que tú quieras expresar, ya sea en una red social o en un periódico o en un micrófono o ante unas cámaras, tienes derecho a que tu libertad de expresión se proteja. Absolutamente. A ver, esto es de orden constitucional. Está consagrado en la Constitución. No puede haber una libertad de expresión distinta entre quienes ejercen el periodismo y entre un ciudadano. No hay una variable en tu manera de expresarte por tu pertenencia ideológica o a un partido o a otro. Eres un ser humano. Es un derecho constitucional, es parte de la Carta de los Derechos del Hombre. Desde entonces viene el tema de la libertad de expresión. Desafortunadamente, a través de los años, a través de la historia, en algún momento aquel escritor Camus lo decía, temo decir
lo que pienso. Por eso mejor pienso lo que digo. Decir, sí. ¿Hasta dónde podemos nosotros expresar ese pensamiento y hacia dónde debemos de guardar lo que pensamos? Es como en cualquier relación humana. Si no hay límites, empieza a darse un libertinaje. Si tú con tu pareja, con tus hijos, con quien sea, desde un principio pones límites, empiezas a actuar en un marco de libertad sin convertirlo con un libertinaje. Concluyo. En la España de Franco, las libertades de las personas estaban absolutamente restringidas, estaban acotadas. Es con el Pacto de la Moncloa, encabezado por Felipe González, en donde se empiezan a funcionar los entes intelectuales con los entes periodísticos y entonces empiezan a reclamar un espacio en la vida social y en la vida académica que no les tenían permitidos. ¿Qué pasó tiempo después? ¿Qué pasó con esa España posfranquista? Empieza a ser un libertinaje porque durante muchos años no tuvieron libertad. ¿En dónde quiero aterrizar y a dónde concluyo, doctora? Como orgulloso catedrático de la UNAM, es extraordinariamente sensible percibir cómo ya antropológicamente estamos viviendo en una ciudad y en una sociedad totalmente distinta, en donde el lenguaje, incluso entre padres e hijos, entre alumnos y maestros, trata de relajarse. Cuidado. Hay que tener todas las libertades sin romper los límites. Hay que proteger a las personas para que se puedan expresar, hay que proteger a los periodistas para que se puedan expresar, pero ¿cuál es el límite del periodista? Una fuente confiable y veracidad en lo que dice. Sí. No se trata nada más de porque tengo el poder de un micrófono, de una cámara, voy a decir y no decir y tengo... Ahora todos los periodistas ya son presidentes y directores generales de sus propios medios, ¿no? Sí. Patitodigital.com, laboajax. Y dicen lo que quieran. ¿Hasta dónde, Claudia? Sí. ¿Hasta dónde, Fabi? Ya estábamos hablando de los límites, pero antes de hablar de estos límites, Claudia, creo que estás en una entidad en la Ciudad de México que es privilegiada para ejercer el periodismo. De todas maneras, ¿cuántas denuncias o demandas de protección tienes tú en la Ciudad de México? Mira, afortunadamente digo, porque las personas que llegan al mecanismo de nosotros llegan a partir más que nada por el mecanismo federal. Nosotros en este proceso de colaboración, muchos de los periodistas, hombres y mujeres, llegan desplazados a la Ciudad de México por las situaciones de violencia, de amenazas y agresiones que están recibiendo los estados de la República. Lo siguen viendo, la Ciudad de México sigue siendo el oasis, la ciudad donde se ve que hay, o se siente la percepción y hay una parte importante donde tienes mayores seguridades para todo este tipo de ejercicio. Por supuesto, puedes perder, pero el tema es que siguen llegando aquí. O sea, no llegan a Chihuahua, no llegan a Hidalgo, no llegan a Veracruz, llegan a la Ciudad de México y por tanto la Ciudad de México ha abierto sus puertas a través del gobierno de la ciudad, otorgando una serie de infinidad de programas que se tienen que realizar, porque cuando tú llegas a la Ciudad de México sin trabajo, sin red social, sin red familiar, sin nada, tienes que irla construyendo. Entonces, hay desde lo que son, aparte del tema de la seguridad, los apoyos psicosociales, los apoyos psicoemocionales, que son fundamentales para que una persona pueda tomar las mejores decisiones. Necesita tener, como dicen, el corazón caliente y la mente muy fría, porque si no te vas atropellando tomando decisiones equivocadas sobre lo que va a ser incluso tu futuro. Nosotros en el modelo de atención que tenemos establecemos ahí cuáles son las necesidades desde las económicas, sociales, familiares, que pueden implicar desde escuela, trabajo, se da un seguro de desempleo. Ahorita estamos viendo todo un convenio de colaboración con las diferentes entidades de transporte público para que tengan una tarjeta con la que se puedan mover durante algunos meses. ¿Y algunos de ellos han solicitado incluso el anonimato? Todos son anonimatos.
Todos. Todos. Nosotros no tenemos ninguna facultad, ni mucho menos, para estar diciendo quiénes son, porque es parte de la seguridad. Por o sea, eso la primera aquí. seguridad que tienen que tener es, en efecto, que no se digan cuáles son sus nombres, no entran en las bases de datos de los programas, aunque sí se les otorga desde el DIF, desde la Secretaría de Desarrollo Social, desde la Secretaría de Salud misma, Secretaría del Trabajo, en fin, hemos como estado tratando de que no sea un solo asunto de seguridad, sino también del desarrollo de las personas para que vuelvan a hacer su proyecto de vida. Sí te cambia la vida, por supuesto. Claro. Hay quienes te dicen, bueno, pues es que yo ahorita a partir de esto, en la realidad yo quisiera empezar a hacer otras cosas. Bueno, hay que asimilar que cambia la vida, es que lo que más quisiéramos Desde tu lugar de algunos, origen. que tienes que regresar, pero necesitamos que este país cambie para que estas personas con sus familias puedan regresar a seguir haciendo esa labor tan importante que es fundamental en la democracia, que es informar. ¿no? ¿Quién es el Entonces, primer periodista de la civilización? Ese sí no ¿Y lo tengo. Fabi? No lo tengo ahí. No. Bueno, nosotros tenemos más o Heródoto. menos. Muy bien. El padre de la historia hacía algo similar de lo que está platicando Claudia. En la Grecia antigua, Heródoto hacía comunicación verbal de lo que estaba sucediendo en alguna aldea y lo iban propagando por las otras ciudades. Heródoto es considerado como el padre no solamente del periodismo y de la historia, sino de la comunicación. Por eso hay un club, o no sé, asociación, como se llame, muy importante de periodistas en Chihuahua que se protegen a sí mismo. Heródoto. Bueno, te podrá decir que tú que eres igual de la máxima casa de estudios de la UNAM, que en el Orgullosamente, y caso 3 de veces la Hs. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el símbolo maya es el símbolo de la comunicación, Claro. porque son los mayas. los que- Acertadamente, Fabi. ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a regresar al punto de nuestro tema, que justo son los homicidios de los periodistas. Yo les quiero leer un fragmentito del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo una visita que inició el 27 de noviembre del año pasado y concluyó el 4 de diciembre del año pasado. Y en esta conclusión ellos dicen que los hechos de violencia que se han dirigido en el país, ¿no?, se han dirigido a quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto, de inseguridad, corrupción y criminalidad, son los periodistas. Se trata de violencia que busca sofocar el debate público y la participación cívica, que constituye un ataque general a la esencia de la vida democrática a nivel local, estatal y nacional. Que México atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su población. Y se ha llegado a decir, incluso se ha publicado internacionalmente, que México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, más que Siria e Irak. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, Sí, por ¿cómo? supuesto que sí. O sea, es cuando tú tienes países en América Latina donde tienes un homicidio o 0 homicidios durante décadas de periodistas, ¿no? Una muy baja también números de agresiones, ¿no? Pero cuando tú tienes en México alrededor de más de 200 personas que han sido asesinadas en los últimos años por el ejercicio de la libertad de expresión, para hacer todo el tema de la información para todos y todos nosotros, que ese es el otro asunto, es muy grave. No solamente porque coartas la libertad de expresión de los propios periodistas y sus medios de comunicación, sino porque nos coartan a todos los demás el derecho a informarnos. Y entonces conocer la tú verdad. puedes tener a un periodista que ha sido mutilada su boca para informar, pero a nosotros son millones de personas que no vamos a escuchar lo que él está diciendo, lo que nos está informando de un hecho que esté sucediendo en nuestro país. Eso es muy grave, muy grave. Tú dijiste, ah, caray, ¿qué significa tu expresión? A ver, ¿qué es más importante, Claudia, Fabiola? ¿El de derecho de decir o la oportunidad de escuchar? ¿A dónde voy con mi comentario? ¿Quién no es periodista? Hoy, con un aparato, un iPhone, ya puedes grabar, ya puedes decir, ya puedes subir a las redes, ya puedes estar en una comida privada y sacar ahí una serie de fotos.
ya puedes ponerte presidente y director general del Patito News. ¿Cómo distinguir al periodista, al informador serio, aquel que nos decías tú que tenía las pruebas? ¿Cuántos años llevas en el periodismo, Guarneros? ¿Cuánto tiempo hemos escuchado a tanta gente hablar y de repente entran unos, perdón la expresión, unos mequetrefes que dices, bueno, ¿y este de qué me está informando? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo diferenciar al periodista serio, al que tiene el poder de la palabra, al que le vamos a creer, como tú lo dices, Claudia, del que, quién sabe dónde informa? Hoy veía un video en la mañana de un grupo de autodefensas en el estado de Morelos que se proclamaban en resistencia del gobierno y hacen su comunicado oficial. Yo decía, a ver, autodefensas, ¿tiene algún interés dentro de la Constitución? No. Comunicado oficial, oficial por quien que lo dice. Bajémonos al terreno del comunicador, del periodista serio. A ese es al que hay que proteger, a ese es al que hay que ayudar. No, la Constitución establece en el artículo, perdón. Te voy a interrumpir, porque vamos, sí, no, es vamos un asunto a ir de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de todas. Artículo primero. Vamos a ir a una pausa. Y bueno, yo como periodista estoy obligada a hacer una precisión, porque efectivamente no es lo mismo ser periodista a tener una grabadora, un teléfono inteligente, claro, y salir a la calle y tomar algo. Y les voy a decir la diferencia. No importa si es un tema de título o no. Hay muchas personas que se hacen periodistas no solo en las universidades, sino en el oficio, en la calle y en las redacciones. Así es. Y ahí se enseña que un periodista tiene que llevar la información con lo que yo les platicaba en el corte anterior, con rigor, cuidando no difamar ni calumniar, porque difamación y calumnia sí se persigue por la ley, ¿no? Tú no puedes difamar porque estás mintiendo, oye, ¿no? Decía Gonzalo N. Santos en cuanto a las calumnias, dame el nombre y siembro la calumnia. Oye, exacto, ¿no? Entonces eso no se puede y eso se enseña en el oficio. Entonces un periodista sabe hacer eso. Hoy, efectivamente, la inmediatez y las redes sociales le permiten a cualquier ciudadano, ¿no?, tomar el video y eso es denuncia, no es periodismo. Entonces hay que tenerlo muy claro. Sí. Ahora, tanto en el trabajo del ciudadano que denuncia como el periodista, que es el profesional de la materia, hay y existe la libertad de expresión. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, el tema es... ibas a decirnos el artículo. Hasta dónde, hacia allá voy, hacia dónde uno tiene que ir caminando para ir generando instituciones democráticas y que te permitan, en efecto, que los derechos humanos de todas y todos estén respetados. Artículo 1 Constitución establece que todos los derechos son de todas por el solo hecho de ser humanos. Entonces, yo no puedo diferenciar entre, en efecto, la persona que llega y te dice, yo subí un video y por haber subido el video donde el policía está haciendo cosas indebidas, ahora resulta que a mí me están amenazando, ya me están agrediendo. O sea, ese se llama libertad de expresión, él está haciendo un hecho. Cuando tú hablas incluso de la difamación, la calumnia, por eso yo digo la difamación y la calumnia cae cuando tú tienes las pruebas en la mano. Cuando tú das la evidencia, que es en mucho lo que hacen en efecto los periodistas. Las personas común y corriente como nosotros vamos a grabar en efecto cuando alguna autoridad está haciendo alguna cosa indebida, ¿no? Pero no tenemos mayor cosa de estarle poniendo incluso redactar una nota, ni mucho menos. Es simplemente generamos evidencia y que se investigue. Entonces yo creo que, además, a partir por eso del artículo 1 constitucional, que establece sí, y más ahora en nuestra Constitución de la Ciudad de México, que dice que hay el derecho a la libertad de expresión, pues se tendrán que hacer incluso las sanciones que hoy no existen en materia de violaciones al derecho a la libertad de expresión. Es como un tiburón sin dientes. A ver, les digo lo que existe hoy. O sea, tú agredes a una persona, hay un delito de que incluso se miden las lesiones, si te agredieron, qué tipo de amenazas hicieron, si te robaron la cámara, si se metieron a tu despacho, si se metieron a tu casa. Esas son las cosas que se investigan y entonces eso es lo que hoy
se está, digamos, en los procesos pero judiciales, no hay un se está sancionando. También se resarce el daño y demás, pública. ¿no? El tema de lo que yo hablo es cuando se viola la libertad de expresión a través de que tú me quitaste la cámara, me golpeaste, me pateaste, yo tengo lesiones y demás, tendría que ser un asunto en efecto de agravante ante el Código Penal, de que los derechos humanos sí se tienen que sancionar. Algunos dicen veamos qué tipo de sanciones, porque hay países donde sancionen pecuniariamente, o sea, es que a la autoridad o a quien hizo este tipo de hechos se te cobre un recurso, que es lo que más les duele, por cierto, o que haya incluso sanciones como estas de tantos años de estar en prisión, cosas como esas, ¿no? O sea, pueden ser administrativas, en fin. Ahora, pero esa es la parte que no está hoy sancionada. El que violen la libertad o los derechos, la libertad de expresión y los derechos humanos, hoy no está sancionado. Y es parte de lo que vamos a hacer en transformar la Ciudad de México. Yo creo que eso va a transformar también todo el país, ¿no? No, y que es una demanda, una exigencia, porque, ¿sabes, Francisco Moreno? Ordéneme. Que el 99% de los homicidios a periodistas está impune. Impune. Te voy a decir en dónde está lo grave de eso, que señalaba Claudia. ¿Qué es lo más importante para un ser humano? Fabiola, ¿qué es lo más importante para un ser humano? La vida. ¿Qué es lo más importante para un ser humano? La vida y acceso a la justicia. No. Lo más importante para un ser humano es otro ser humano. Puedes tener la vida, la libertad, riqueza, pobreza. Si no lo puedes compartir con otro ser humano, ya no es importante. Sí, no se socializa. Lo más importante para un ser humano es poderlo comunicar, transmitir en tristeza, en felicidad, como sea. Cuando hay un agravante en un ilícito, como lo que tú comentas, artículo 1 constitucional, fracción 4, es lo que nos habla de ese derecho humano de estar comunicado en igualdad, en momento, tiempo, lugar y forma, sin distinción acceso a la de información. sexo, de religión, de nada. Las agravantes ya vienen en el Código de Procedimientos Penales. Es robo calificado, es robo con violencia, es robo por omisión. ¿Qué le tienes que permitir en ese momento al agravado, al vejado, al que se le coartó la libertad de expresión? ¿Cómo le resarces el daño? ¿Dejándolo hablar? ¿Dándole más espacio? ¿O solamente punitivamente castigando al que lo hizo? El que lo hizo no va a entender. La sociedad es la que nos tenemos que poner de acuerdo de una manera inteligente y poder dar más espacios de resarcimiento. Oye, te di 3 golpes, aquí hay 500 pesos. Oye, te voy a dar otros 3, te dejo 1000. No se puede. Y no hablemos de la parte del Código Civil. Para el periodista, ¿qué es importante? Su credibilidad, su prestigio. Y si un ser humano, lo más importante es otro ser humano, para un periodista lo más importante se llama credibilidad. Y la vida, porque en este año hay 8 periodistas asesinados. Platicaba de las cifras, en este año van 8 periodistas asesinados, apenas 23 y 24 de julio 2, uno en la Ciudad de México y el otro en Quintana Roo, en Cancún. Y en lo que va en los últimos 6 años son 45 y del 2000 a la fecha hay 24 desaparecidos. ¿De 119 asesinados. Y 119 periodistas asesinados. Así es. Claudia, ¿qué nos falta? Pues, ¿cómo los protegemos? Porque tiene razón, Paco, que la credibilidad es importante. No, yo creo que es importante preservar la vida para poder construir tu credibilidad. Y eso tiene que ver con el país. O sea, yo creo que en este momento México está en una oportunidad, o sea, estamos en la curva de oportunidad de hacer los grandes cambios y transformaciones con la credibilidad que tienen las personas, independientemente de por quién hayamos votado, con la credibilidad que se tiene hoy de que se pueden hacer cambios, de que se pueden hacer cosas, de que en este país cambien las cosas en todos los estados de la República. Me parece que el tema de seguir soportando estos grupos criminales de delincuencia organizada en diferentes partes del país es
es una parte muy preocupante. No solamente afecta, o sea, afecta a la población en general, afecta a los jóvenes, o sea, tienes a miles todavía de jóvenes, miles de jóvenes que están yéndose caminando hacia el crimen organizado, porque ahí sí los están cooptando, porque no hay política pública que los atienda, familias totalmente metidas en los procesos que tienen que ver con la venta de drogas, la venta de armas, la venta de personas, de niñas, niños, gravísimo, adolescentes, ¿no? Trata de personas, esclavitud. Hoy en México tenemos eso. Cuando te dicen otra vez, en México hay democracia, perdón, aquí hay esclavitud. O sea, la trata de personas es esclavitud. Pero todavía, además de todo esto que sucede, las personas que son los periodistas quienes se dedican a informar de lo que está sucediendo sobre eso, son amenazadas y asesinadas o agredidas, pues el tema es muy, muy grave. Por lo que veo, el nuevo gobierno de Andrés Manuel, pues está dedicado como en la parte de la seguridad, la paz, cómo la construimos. Y hay que discutirlo con todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que poner algo para que la paz se reconstruya. La paz tiene que tener justicia, la paz tiene que tener memoria, la paz tiene que tener verdad, la paz tiene que tener acceso a esa justicia, ¿no? Entonces, nosotros creemos que estas instituciones, como el mecanismo federal y este pequeño sistema que se generó junto con el mecanismo en la Ciudad de México, no deberían de existir en un país que tuviera democracia, pero sí lo tenemos. Bueno, avancemos hacia que cada vez atendamos menos personas, que no ha sido así. La selección, en todo el proceso electoral, el número de personas, tanto de defensoras de derechos humanos como de periodistas, creció, que pedían auxilio, protección, porque habían sido agredidos, porque habían sido amenazados, y se desplazaron a esta ciudad. Límites y que funcionen, ¿verdad?, los mecanismos, Paco. Sí. La democracia no puede ser tan libre. La democracia se tiene que también, desde mi punto de vista, se palpa, acotar, menos hablar de no generalidades y más escuchar con acciones, hechos. se construye. Sí, si nosotros seguimos planeando y construyendo el país, nos van a decir el país sopilote. Se nos va todo el tiempo en planear y no estamos aterrizando. ¿Cuántas propuestas de cuántos partidos, de cuántas campañas no van a hacer? Centrémonos a respetar la Constitución y a tener más respeto entre nosotros como seres humanos. Ese es el mensaje a nuestras propias familias y a nuestra Constitución. Yo nada más quiero dejar Muchísimas gracias, la página Francisco. web de nosotros, mpicdmx.gov.mx, y el 55 78 73 54 es el teléfono para cualquier asunto que se tenga que ver con alguna agresión. Nosotros atendemos sábado y domingo 24 horas al día, 365 días del año. Muchísimas gracias, Claudia Cruz. Mi querido Francisco Moreno, consentido colaborador de Opiniones Encontradas, muchas Fabi, gracias. muy orgulloso. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Fabiola, Quédense en ustedes Excelsior también. Televisión. Gracias.